para empezar, pues bien, ¿qué es el asma, no? El asma es esa inflamación de lo que es todo el sistema respiratorio de forma continuada, y hemos de entender que esa inflamación a veces tiene como desencadenantes o factores de riesgo, como podría ser el genético, la contaminación, infecciones, el estar en contacto con animales, polvo o incluso algunos alimentos que nos pueden generar que, como si dijéramos, ese asma que está ahí de base se agudice y tengamos un ataque de asma o una crisis asmática, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una crisis asmática, aparte de esa inflamación que ya de por sí tiene ese pulmón, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros nos vamos a encontrar con esa contracción de lo que es esa musculatura que rodea todo lo que son los canales por donde pasa el aire a través de nuestros pulmones, ¿vale? Todos esos bronquios, bronquiolos, etcétera, etcétera. Entonces eso se contrae y al contraerse lo que le va a pasar es que va a generar ese broncoespasmo, ¿vale? Es decir, lo que vamos a ver es un poquito lo que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Esto es lo que sería ese conducto, ese bronquiolo o ese bronquio de forma normal, mientras que cuando hay ese ataque de asma lo que va a pasar es que sea ahí esa contracción de la musculatura lisa, aparte de lo que sería esa inflamación. Y evidentemente, ¿qué va a pasar? Que nuestro sistema respiratorio ante esa situación, ¿qué va a hacer? Va a responder y se va a querer defender, como cualquier otro organismo de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando se defiende, ¿qué pasa? Que nos va a producir moco, con lo cual al final vamos a tener un tubo por donde pasaba el aire que va a estar inflamado, que aparte de estar inflamado está contraído por esa musculatura lisa y que, como se está defendiendo, está lleno de moco probablemente, o tenga más moco del habitual, porque nosotros siempre tenemos moco, ¿vale? Entonces, al final lo que nos encontramos es que ese aire que va a pasar por dentro de ese tubo, para que nos entendamos, va a tener mayor dificultad, ¿vale? Y al tener mayor dificultad es cuando nosotros empezamos a presentar esa sintomatología en función de cómo sea ese ataque de asma, mayor o menor o que sea más fuerte, pues vamos a presentar una sintomatología o vamos a presentar otra. Por eso también es importante conocernos y conocer qué es lo que nos puede pasar, porque si al final conocemos lo que nos puede pasar, nos podemos, como si dijéramos, anticipar a que eso no vaya más y actuar lo antes posible, ¿vale? Evidentemente podemos tener esa tos, ¿vale? Vamos a empezar con una respiración como más rápida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está viendo que eso se está cerrando, que no nos empieza a entrar el aire también, con lo cual nuestra respuesta automática es empezar a respirar más rápido con respiraciones más cortas, con lo cual todavía le estamos dando menos tiempo para que nos entre el aire, ¿vale? Otra cosa que vamos a empezar a notar es esa tos seca, repetitiva. Vamos a notar que nos está empezando esa falta de aire, esos pitidos que son audibles normalmente, que es esa sibilancia que nosotros llamamos. Puede ser que por la noche algunos pacientes que no tengan el asma bien controlado que sienten esta tos, que sientan esa opresión en el pecho, que tengan esa dificultad para respirar, que tengan, incluso puedan llegar a tener esa taquicardia, esa sensación de falta de aire al hacer algo de esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, la sintomatología varía mucho y al final cada paciente es un mundo. Entonces, evidentemente hemos dicho un poquito lo que teníamos, ¿no? Cómo se desencadena, qué es lo que es el asma, qué sintomatología tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, tanto como pacientes como profesionales de la salud? Pues evidentemente lo primero de todo es estar bien apoyado por lo que es el equipo médico. El equipo médico me refiero al médico, al enfermero, al fisioterapeuta, a cualquier persona que englobe ese equipo que va a hacer que nosotros tengamos nuestra enfermedad controlada, que sigamos esas revisiones que tenemos que seguir, que tomemos la medicación. Evidentemente, uno de los pilares fundamentales, y ahora os contaré el por qué tenemos ese tratamiento, es la medicación, ¿vale? Son esos medicamentos que nosotros hacemos de forma inhalada, ¿vale? Hemos de intentar evitar exponerlos a esos desencadenantes que nos van a dar un ataque de asma. ¿Por qué? Pues porque al final, si yo sé que, imaginaros, estar con gatos a mí me desencadena un ataque asmático, pues voy a intentar estar lo menos posible con el contacto del gato, ¿vale? De ese animal, o si sé que tengo alguna alergia alimentaria, el polvo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso es importante también conocernos bien y conocer y saber identificar
que muchas veces no somos conscientes qué es lo que nos pasa y cuándo nos pasa, ¿vale? Por eso muchas veces también está bien hacer como una especie de diario para empezar a conocernos, es decir, ya bien sea a la propia persona o que le pasa a algún familiar, pues intentar localizar cuándo ha desencadenado ese ataque de asma y empezar a recapitular toda esa información para ver qué es lo que hace que eso desencadene, ¿vale? Y evidentemente el estar activos, ¿vale? Yo aquí os he puesto niños pues porque estaba un poco enfocado a estos niños que yo estaba tratando con este proyecto, pero hay que estar activo dentro de nuestras medidas, dentro de nuestras posibilidades, cuanto más activos mejor, ¿vale? Y que no os dé miedo. Antiguamente normalmente se pensaba que un paciente asmático se debía mover lo menos posible. ¿Por qué? Porque al final cuando se movía podía desencadenar o cuando hacía algún esfuerzo podía desencadenar un ataque de asma. A día de hoy, cuanto más activos, y luego os lo va a corroborar Elena, mejor, ¿vale? Mejor y más fuerte estará nuestro sistema respiratorio y estaremos todos en nuestra globalidad, con lo cual muchísimo mejor. Bien, entonces vamos a hablar ahora, hemos entendido un poquito lo que es el asma, vamos a ver ahora cómo tratamos desde la parte farmacológica ese asma. Sabemos que los inhaladores son parte de ese tratamiento para esas enfermedades de la vía aérea y suelen ser los inhaladores, ya que son dispositivos que normalmente son bastante fáciles de utilizar y de manejar, ¿vale? ¿Qué ventaja tienen este tipo de medicación? Pues que esa medicación que nosotros vamos a hacer va a ir directa a donde está el problema, es decir, a esa vía aérea, a ese sistema respiratorio, ¿vale? Conseguimos así un mayor efecto terapéutico con menor dosis y disminuimos también lo que serían esos efectos secundarios, pero también hemos de saber que eso tiene inconvenientes y que debemos tenerlos presentes, ¿vale? La técnica de inhalación, evidentemente, a veces puede ser complicada y sobre todo si no se nos cuenta correctamente, con lo cual es muy importante cómo debemos hacer la técnica dependiendo del inhalador que nos esté mandando nuestro médico. El fármaco, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos mal la técnica, ¿qué va a pasar? Al final que el fármaco no va a llegar donde se tiene que llegar y se va a quedar en otras zonas, que eso también nos puede llevar otro tipo de complicaciones, ¿vale? Necesitamos, evidentemente, coordinar, pero si no podemos coordinar, que sepamos que hay otras alternativas, con lo cual, como profesionales de la salud, en este caso soy yo una de las encargadas junto con el resto del equipo profesional médico, las que tendremos que evaluar si ese fármaco que está pautado a ese paciente es el idóneo para que le llegue donde tiene que llegar. Si no, pues porque no hay esa coordinación, se debería de cambiar, ¿vale? Y evidentemente puede haber esa posible aparición de lo que serían esos hongos en lo que es la mucosa de la boca, pues porque al final la medicación se quede ahí. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos este inhalador, lo que va a hacer es que este inhalador va a generar esas gotas diminutas donde hay ese medicamento que va a entrar directamente a lo que es nuestro sistema respiratorio y va a acceder de forma directa a donde se produce esa inflamación y esa contracción de esa musculatura, ¿vale? Tenemos dos tipos de lo que serían los inhaladores, o tres, pero básicamente nos vamos a focalizar en estos dos que son los más conocidos. Los MDI o presurizados, que son los cartuchos. Estos lo que tienen es la medicación suspendida dentro de lo que es el cartucho presurizado que nosotros vemos, ¿vale? Y en la base del cartucho hay una válvula que se conectará a ese soporte de plástico, que es la estructura que nosotros vemos por fuera, y a través de la cual se va a expulsar este fármaco. ¿Cuál sería la maniobra correcta para poder realizar este fármaco? Primero de todo vamos a preparar el inhalador, ¿vale? Cosa muy importante y aunque parezca una tontería, todos los inhaladores llevan este tapón y este hay que sacarlo porque yo me he encontrado más de una vez con algún paciente que hace la medicación pero no ha sacado el tapón, entonces la medicación no le está llegando. Entonces lo primero de todo es quitar este tapón, ¿vale? Vamos a coger aire, vamos a sacar todo el aire de nuestro pulmón y vamos a colocar el inhalador en la boca y vamos a empezar a tomar aire de forma lenta. Y una vez hemos empezado a tomar aire de forma lenta, vamos a pulsar nuestro inhalador y hasta llegar a esa inspiración máxima, es decir, hasta que ya no podamos coger más aire y ahí
vamos a aguantar la respiración de 10 a 15 segundos. Si aguantamos 10 es más que suficiente. ¿Para qué? Para darle tiempo a que esa medicación nos llegue a las partes más distales de este sistema respiratorio, ¿vale? Y imaginaros que nos han pautado 2 puffs o 3 puffs, vamos a repetir esta maniobra todas las veces, ¿vale? No es, si nos han pautado 2, no hemos de agitar, sacar todo el aire, empezar a coger aire, ponérnoslo en la boca y apretar 2 veces, no. Primero hacemos todo, lo hacemos una vez, descansamos, lo hacemos otra vez y descansamos, ¿vale? Esta sería la forma correcta. Bien, ¿qué aspectos positivos tiene este tipo de dispensación de medicación? Pues que es una dosis establecida y exacta, ¿vale? Es sin presencia de lactosa, sobre todo pues, para aquellas personas que sean intolerantes o que sean alérgicas a este componente. Normalmente son fáciles de llevar, limpiar, conservar y además son resistentes a lo que sería la humedad. En este caso no nos interfiere. Se percibe lo que es la inhalación porque cuando pulsamos notamos esa medicación que sale a través del dispositivo y no requieren un flujo de inspiración alto. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando yo pulso no he de coger aire rápido y fuerte, ¿vale? Al menos con el cartucho presurizado. ¿Qué aspectos negativos va a tener este tipo de medicación? Pues que evidentemente nos hemos de coordinar con esa pulsación una vez hemos empezado a coger ese aire, porque imaginaros, si yo hago, sacudo, saco todo el aire, me pongo el cartucho, aprieto, pero todavía no he empezado la inspiración, ¿qué va a pasar? Que gran mayoría de esa medicación me va a caer en lo que es la cavidad oral y se nos va a perder y no va a llegar al tracto respiratorio, ¿vale? Por eso es importante esa coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Que si no llega, puede depositarse en esa región de la boca o de la garganta, porque hay veces que si cogemos el aire muy rápido también nos impacta solo en la garganta y eso puede provocar efectos adversos como podría ser la disfonía o puede causar esa irritación o tos al realizar la maniobra, ¿vale? Entonces, veis un poquito ventajas y desventajas que tiene esta maniobra. Por otro lado, tenemos los de polvo seco, ¿vale? Y de polvo seco tendremos los monodosis y los multidosis. Eso, si sois pacientes, os tiene que dar igual. Al final, lo que os tenéis que quedar es con la maniobra correcta de hacer cada uno de los dispositivos. Son igual de eficaces que los del cartucho presurizado que estábamos hablando antes. En este caso, la medicación, ¿qué va a pasar? Que se va a salir del dispositivo después de que nosotros hacemos una inspiración activa casi y forzada de lo que es el paciente que lo está realizando, ¿vale? Por lo tanto, para poder coger bien el medicamento que sale de este dispositivo, hemos de hacer un mínimo flujo de 30 litros por minuto para que esa medicación nos llegue abajo de todo. ¿Por qué? Porque al final los de polvo seco lo que se hace es un agujerito en una pastilla, para que lo entendáis, y ahí está ese polvo que nosotros cuando cojamos aire rápido y fuerte lo vamos a inhalar y va a ir a nuestro sistema respiratorio. Y eso a veces, si no tenemos la fuerza suficiente, por ejemplo, en niños que no podemos controlar cómo hacen esa inspiración o gente más mayor que ya no tiene tanta fuerza para coger el aire rápido y fuerte, o gente que a lo mejor tenga algún tipo de patología que no le deje el tener esa fuerza, pues evidentemente en ese caso la medicación no estaría saliendo, se quedaría en lo que es el dispositivo y no estaría llegando a nuestro pulmón. Entonces la maniobra para poder realizar este tipo de inhalador, ¿cuál va a ser? Se ha de cargar la cápsula, si hay que cargarla o bien hay algunos que directamente giras y está cargada y es solo romper, ¿vale? Acercaremos el inhalador a lo que es nuestra boca, sacaremos todo el aire de nuestros pulmones, pero sin soplar dentro del inhalador, es decir, cogeremos aire, sacamos todo el aire que podamos, ¿vale? Vamos a poner el inhalador, giramos y ahí sí cogemos aire rápido y fuerte por la boca de manera profunda. Y ahí cuando ya hemos llegado al máximo de coger el aire, aguantaremos otra vez esa respiración de 10 a 15 segundos o de 8 a 10 segundos y luego sacamos el aire despacito, ¿vale? Ojo con este tipo de medicación que no soplemos en el dispositivo antes de coger el aire, porque si soplamos toda la medicación se nos va a ir, ¿vale? Bien, entonces, aspectos positivos con este tipo de medicación. Evidentemente esto es lo mismo que el otro, que es sencillo de manejar y el tamaño es pequeño.
se indican las dosis. Aquí ya no es necesaria esa coordinación entre pulsar e inspirar, pero tenemos que coordinarnos de otra forma y se libera esa dosis uniforme de lo que sería la medicación, mientras que como aspectos negativos, pues evidentemente necesitaremos que ese paciente nos coja aire rápido y fuerte para generar ese flujo mínimo de 30 litros por minuto. Tiene evidentemente mayor riesgo de ese impacto en toda la zona de lo que sería la boca. Tienes el riesgo de perder esa dosis preparada si se sopla en el dispositivo, por lo que os decía, pues porque al final estamos dispersando esa medicación. Normalmente suele tener un precio superior a los inhaladores presurizados, aunque hay veces que ya está cubierto por el Sistema Nacional de Salud, como sería en el caso de aquí en España, y que normalmente este tipo de inhaladores no son aptos para niños menores de 6 años, por lo que os decía, pues porque al final no podemos coordinarlos. Y lo mismo casi os diría para gente ya mayor que tampoco nos colaboran mucho y podemos coordinarnos con ellos. ¿Vale? Entonces, hemos hablado de esos sistemas de cartuchos presurizados, los de polvo seco. Hay otros que han sacado más recientemente que son como una nube, que es como si fuera una pequeña inhalación. Esos son los mejores, pero es verdad que no hay todo el tipo de medicación con este tipo de inhaladores, por eso no os lo he puesto, pues porque no sabía si en la zona que estabais viviendo había o no. Entonces, también es bueno que sepamos que estos van, según los colores, nos están indicando que están para una acción o para otra, ¿vale? Normalmente los que son verdes, verde agua, azul más o menos, son broncodilatadores. Y dentro de broncodilatadores tenemos los que son los de acción corta y luego tenemos los de acción larga y por último los anticolinérgicos, ¿vale? Al final, eso es lo que van a hacer, es que nos van a relajar esa musculatura de que yo os hablaba antes que rodea ese canal por donde pasa el aire, la van a relajar y van a hacer que así el aire pueda pasar mejor. Por otro lado, tendremos los corticoides, ¿vale? Los corticoides al final lo que nos van a hacer es que nos van a desinflamar, van a un poco prevenir que ese pulmón esté tan inflamado y que sea mucho más fácil que reaccione y que le dé ese ataque. Y luego tenemos los que son combinados, es decir, tienen parte de broncodilatador más parte de corticoide, ¿vale? Y como os decía, aquí tenéis las distintas opciones, lo que sería cartucho presurizado y lo que sería polvo seco, ¿vale? Bien, como complementos, ¿qué tenemos? Pues evidentemente lo que tenemos es la cámara espaciadora. La cámara espaciadora, ¿cuál es el problema? Que solo la podemos usar con cartuchos presurizados, es decir, este tipo de complemento no se puede utilizar con el polvo seco, ¿vale? Facilita el uso de lo que es la terapia inhalada, ya que no requiere esa coordinación. Aquí estamos quitando el paso de la coordinación, ¿vale? Porque al final lo que vamos a hacer es que vamos a mandar esa medicación dentro de lo que es la cámara y ahí con una respiración normal el paciente va a acabar asumiendo esa medicación, evita los problemas derivados de lo que es la administración del fármaco en polvo seco, ¿vale? Acordaros de esa deposición en lo que sería en la boca y tiene la eficacia completamente demostrada y la misma eficacia que utilizar fármacos, lo que serían suministrados por vía de aerosol terapia, ¿vale? En el paciente con patología aguda y que no es capaz de colaborar, ¿vale? Por lo cual, yo es algo que suelo recomendar, aunque seáis personas jóvenes, en un momento de crisis asmática, no coordináis bien, ¿vale? Porque al final os falta el aire y es completamente normal. Entonces, para mí es importantísimo que persona que tenga que usar inhalador de cartucho presurizado y que lo tenga que usar de forma habitual y de forma esporádica cuando tiene un ataque de asma, para mí es súper importante que siempre tengáis una cámara espaciadora en vuestra casa. ¿A quién se le recomienda este tipo de cámaras espaciadoras? Pues evidentemente, sobre todo a esos pacientes que no coordinan la inhalación con lo que sería esa propulsión de la dosis, es decir, eso de que decíamos de que empezar a coger el aire y pulsar, y son principalmente a niños pequeños hasta los 6 años que ya no se pueden empezar a colaborar y a gente más mayor, ¿vale? Estos serían distintos tipos de cámaras inhalatorias. Aquí podéis ver, no tenemos ningún compromiso con ninguna marca en especial, os he puesto un poquito todas las que disponemos más o menos en el mercado para que veáis distintas opciones, ¿vale? Esta, a diferencia de las otras, lo que tiene es que tiene una capa metálica y así lo que evitamos es que por esa al no ser plástico,
la energía electrostática lo que no hace es que se peguen las partículas del medicamento, con lo cual ayudamos a que vaya mayor medicación, perdón, a lo que sería el sistema respiratorio y que no se que nos quede pegada en la cámara inhalatoria. Otra cosa que yo suelo recomendar a los pacientes es que tengan esta valvulita de aquí para saber cuándo es la inspiración y cuándo es la expiración, sobre todo para el paciente que lo está haciendo desde fuera. Luego tenemos otras tipo esta, pero que son mucho más grandes, y luego tenemos estas que son como más sencillitas. Normalmente aquí en España están cubiertas por el sistema sanitario, pero evidentemente nos las ha de pautar nuestro médico. Y por último, ya hablamos de lo que es las instrucciones de limpieza de estas cámaras de inhalación, ¿vale? Como cualquier dispositivo que al final hay una medicación que es al final algo que se va pudiendo quedar dentro de esa cámara, pues hay que limpiarla, sobre todo antes de usarla por primera vez, ¿vale? Y normalmente se recomienda que se limpien una vez por semana, ¿vale? Si, sobre todo, pues si hay momentos en los que usamos más y vemos que la cámara está muy sucia, pues se podría limpiar más a menudo, ¿vale? Normalmente lo que sugerimos es que se desmonta todas las piezas y se sumergen durante unos 15 minutos en agua templada, ni fría ni muy caliente, con un detergente líquido de lavar los platos. Lo ponemos en un barreñito y lo movemos un poquito para que se limpie bien. Y luego, cuando han pasado esos 15 minutos, aclaramos bien las piezas en agua limpia y sacudimos para quitar el resto de exceso de agua y las dejamos en un papelito que se sequen en el aire ambiente, ¿vale? Nunca vamos a usar ni un trapo, ni un trozo de papel, ni nada de nada para frotar la superficie y secarla, porque si no lo único que estaremos haciendo es aumentar esa electricidad electrostática y que luego va a captar mayores partículas de lo que sería la medicación. Y por último, consejos útiles, pues evidentemente para tratar el asma, yo os aconsejo que pongáis un fisioterapeuta respiratorio, pues porque al final lo que vamos a hacer es enseñar al paciente asmático, en este caso, la manera adecuada de controlar y de prevenir esa crisis para mejorar lo que es su capacidad y así poder desarrollar lo que serían esas actividades físicas que os decía que eran tan importantes y deportivas y que constituyen su vida diaria, ¿vale? Porque hay muchos niños que no hacen ese ejercicio físico pues por miedo o porque no saben cómo actuar delante de esa crisis asmática. Siempre intentar tener unos hábitos lo más saludables posibles, ¿vale? En cuanto a alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera. Hay que llevarse la medicación a la escuela y eso os lo pongo porque muchas veces no lo saben los niños, ¿vale? Yo me lo he encontrado sobre todo estos días o estos meses cuando he estado con estos pacientes, ¿vale? Muchos de ellos incluso tienen ese miedo, porque ya son más mayores, imaginaros de 10, 11, 12 años, tienen ese miedo porque hay muchas pacientes con asma que les da el ataque de asma cuando hacen cualquier ejercicio. Entonces, ellos en el colegio no hacen el ejercicio porque tienen miedo, ¿vale? Para prevenir que les pase eso, porque al final cuando les pasa lo pasan mal. Entonces, es muy importante que este tipo de pacientes siempre lleven su medicación, su inhalador de rescate en la mochila, una cámara espaciadora y que lo comuniquemos al centro y que avisemos a su profesor directo o incluso cuando ya son más mayores que lo puedan decir a algún compañero que en un momento dado también les puede ayudar e intentar normalizar la situación, ¿vale? Porque al final ellos muchas veces se ven que tienen algo raro y que tampoco quiero que los compañeros lo vean. Entonces hemos de intentar normalizarlo lo máximo posible y implementar esas rutinas para lo que sería ese control del asma, es decir, hemos de hacer la medicación todos los días tal y como se nos ha pautado por el equipo médico, ¿vale? Porque al final lo que estamos buscando es que ese pulmón esté lo más en reposo posible y que esté lo menos inflamado posible y no me sirve de que ahora que estoy bien lo dejo de hacer, no. Hemos de seguir todo el tiempo y aparte hemos de hacer esas mediciones, ese pico flujo, que no sé si lo conocéis, para ver cómo está nuestro sistema respiratorio. Eso también lo que nos va a ayudar, el medir cómo está nuestro sistema respiratorio, para que lo entendáis, nos va a ayudar a saber si hay algo que está cambiando y que nos hayamos de adelantar a empezar a tomar otro tipo de tratamiento porque hay algo en nuestro pulmón que no está funcionando como es habitualmente, ¿vale? Y que nos puede desencadenar mayores ataques de asma. ¿Vale? Con lo cual hay opciones
Lo único es tenerlas claras y conocer un poquito qué es lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Por mi parte, doy terminada la charla. Voy a pasar, Lila va a presentar a Elena y ahora Elena os contará un poquito sobre su experiencia como paciente asmática y como deportista. Así es. Lila. Muchas gracias, Mar. Dejo de compartir. Espera. Vale. Gracias. No, simplemente, bueno, agradecerte la intervención y, bueno, invitar a todos a compartir sus impresiones si quieren al finalizar luego de la presentación de Elena, pero un poco porque nos gustaría conocer su experiencia. Sabemos que hay muchos profesionales sanitarios conectados y nos gustaría mucho conocer su experiencia en sus países, cómo están trabajando actualmente con pacientes con asma, sobre todo lo que son los niños, los jóvenes, cómo abordar a la familia. Nos encantaría escuchar sus experiencias porque nos van a permitir poder aprender y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora sí, bueno, voy a presentar a Elena. Elena es nuestra embajadora Happy Air. La verdad que tenemos mucho cariño y estamos muy agradecidos que se haya sumado hoy, que se haya hecho un lugarcito en su agenda. Elena es una joven estudiante de enfermería, aunque ya está en su tercer año. Ella le diagnosticaron asma a los 11 años. Sin embargo, esta condición no le impidió desarrollar su pasión, que son las carreras de orientación. Estuvo practicando muchísimos años, llegó a ser, bueno, atleta de competición en este deporte. Así que, bueno, antes de yo extenderme, les quería compartir un videíto que hicimos con Elena hace un tiempito, hace unos meses, en el que ella cuenta esta historia. Me parece es un video muy bonito, así que los invito a que se queden a ver el video y luego ya le pasamos la palabra a Elena, que está en vivo, para que ella nos comparta su experiencia y sobre todo estos consejos para inspirar a los jóvenes a cuidarse en su salud respiratoria y en su salud pulmonar. Bueno, voy a ver un segundito, voy a compartir. Pues ser una deportista de alto nivel significa entrenar todos los días, dedicarte a ello, sacrificar igual pues a veces tu vida social. El estudio, el sacar a lo mejor buenas notas o mejores notas de las que sacas porque dedicas mucho más tiempo al entrenamiento que quizá al estudio. Y el tener asma pues simplemente dificulta un poco mi forma física y de cierta forma me pone como en desventaja sobre el resto porque me cuesta un poco más acabar una carrera, acabar un entrenamiento. Me diagnosticaron asma hace, bueno, pues unos 7 años o así, y me dijeron que era asma inducida por el ejercicio, que significa que, o sea, el asma sale cuando hago ejercicio, pero también cuanto más ejercicio haga y en mejor forma esté, menos asma tengo. Yo lo que intento es esforzarme al máximo para tener la mejor forma posible y así cuando hago una carrera me asfixio menos. Eso sí, tengo que pasar por un proceso de pasarlo muy mal porque hay un punto en el que mi cuerpo se está adaptando a todos esos entrenamientos, entonces me dan muchos ataques de asma, pero una vez pasado ese punto como que no me pasa ninguno. Entonces pues...
Yo me despierto por la mañana, desayuno, estudio un poco lo que sea y luego a las 11 voy a entrenar. Cada día pues se hace un entrenamiento diferente, pero todos basados en coger una forma física y también en no perder el contacto con un mapa de orientación. Principalmente es la forma física, porque al correr por el campo es muy importante. También necesitas trabajo de gimnasio, porque tienes que tener fuerza en las piernas para saltar un tronco, saltar o subir una montaña. Lo que más me gusta de la orientación es que no es solo correr, sino que también tienes que pensar. O sea, es un deporte que requiere de las dos cosas conjuntas y de focalizar la concentración en un momento de mucho cansancio. Saber cuándo apretar más, cuándo apretar menos para que tu nivel de cansancio no te pare antes de acabar la carrera. En la orientación también tienes que tener en cuenta que también tienes que guardar un poquito de ese cansancio para poder pensar hacia dónde tienes que ir. Me ha servido mucho la ayuda de mi psicóloga porque me ha ayudado a controlar la ansiedad que me da cuando no puedo respirar, porque al fin y al cabo cuando te da un ataque de asma es inevitable agobiarte porque no puedes respirar. Entonces lo más importante es mantener la calma, porque si tú te agobias entras en un bucle de no puedo respirar, me agobio, puedo respirar peor todavía, entonces al final es un bucle del que cuesta mucho salir. He tenido momentos de querer dejarlo en mi vida, pero nunca creo que haya sido porque me ha salido asma. Siempre ha sido porque a lo mejor llevo una racha muy mala de muy malas carreras, entonces llega un momento en el que te frustras porque ves que no consigues lo que tú quieres, pero obviamente eso siempre es parte de la vida. Va a haber momentos en los que consigas lo que quieras y otros en los que no es posible. Mi familia para mí es muy importante, sobre todo mi madre y mi hermana, que siempre están las dos para apoyarme y hacerme ver que no todo es malo. Yo, si no hiciese nada del deporte, subir las escaleras de casa pues a lo mejor me supondría cansarme muchísimo. Sin embargo, como entreno todos los días y hago deporte, pues ya subir las escaleras de casa no me cuesta. A lo mejor ahora me cuesta pues subir corriendo hasta el 4.º piso. Creo que el deporte es algo muy importante y se lo recomendaría a todo el mundo, sobre todo si tienen asma, porque les ayudaría bastante. Es emocionante este video, cada vez que lo veo me conmueve mucho tu historia, Elena, así que bueno, ahora sí, por favor, te dejamos la palabra. Hola, Dándole. espero que me podáis escuchar bien. Perfecto. Bueno, soy Elena. Nada, yo iba a hablar un poquito sobre mi experiencia con asma y siendo deportista. Me diagnosticaron asma cuando tenía 11 años y justo empecé a hacer deporte ese mismo año, por eso me di cuenta. Cuando empecé a hacer ejercicio, yo notaba que no podía respirar, que me costaba mucho y claro, cuando me diagnosticaron asma, pues yo se lo dije a todos mis entrenadores, ellos me ayudaron bastante, me controlaban que me tomase todas las cosas que me tenía que tomar, que no forzase más de lo que tenía que forzar. Y bueno, la verdad es que en ese sentido me ha ido bastante bien, pero en el colegio, por ejemplo, yo se lo conté a mis profesores porque iba a clase y muchos días pues a lo mejor me daba un ataque de asma porque el ambiente, si hacía más humedad, si había más polvo en el ambiente, me generaban ataques de asma. Y yo me llevaba siempre mi asma, o sea, mi Ventolin en la mochila, aunque no lo usaba la mayoría de las veces, pero siempre lo tenía que llevar por si acaso en algún momento me hacía falta. Yo mi Ventolin siempre lo he llevado conmigo a todos lados porque me parece
fundamental, porque nunca sabes qué te puede pasar y si lo tienes que usar o no. Y también es súper importante no tenerle miedo a usarlo. Si te hace falta, úsalo, porque si no, puede ser peor. Y bueno, en ese sentido, pues bien. Alguien ha hecho una pregunta. Estudiando la enfermería te ha ayudado a comprender mejor el cómo manejar el asma. Más que estudiar enfermería, lo que me ha ayudado a comprender el asma ha sido conocerme a mí misma, que eso lo he hecho pues, a través del deporte y a través de mi psicóloga del deporte. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía un ataque de asma me generaba muchísima ansiedad, que me parece normal porque al final no puedes respirar, no sabes muy bien qué te está pasando, sobre todo al principio, entonces pues te agobias. Yo con mi psicóloga entrené muchísimo esos ataques que me daban después de ansiedad para tratar mejor el ataque de asma y poder controlarlo. Vale, sobre la vergüenza para usar el inhalador en público. Yo he notado que al contarlo a la gente suele ser bastante comprensiva en ese sentido y nunca he tenido problemas con nadie de que me digan algo por ser asmática, que se metan conmigo o nada, al revés. He notado que la gente pues te ayuda, te apoya, te hace falta algo, estás bien, es bastante, o sea, ayuda. Las personas amenazadas son agregados de rescate demasiado. Ya, eso sí es verdad. Sí, eso es algo que quiero que le remarques bastante, Elena, porque creo que es como un poco lo que decía Elena. Has de usarlo cuando necesitas usarlo, pero tampoco hemos de abusar de él. Claro, claro. A mí en ese sentido siento que me ha ayudado bastante a hacer ejercicio, porque al final tú si tienes una vida sedentaria en la que no haces deporte, pues tú vas a tirar la basura a la calle de al lado y a lo mejor pues ya vas ahogada. Y pues dices, pues me voy a echar un inhalador de rescate. Pero si haces ejercicio, ya sea caminar media hora todos los días, cualquier cosa, nadar, correr, salir en bici, cualquier mínima cosa, media hora, una hora al día, ya va a hacer que tú estés en forma para que tú, por ejemplo, vayas a tirar basura y no te pase nada. A lo mejor te pasa, pues, si sales media hora a correr, ves que te ahogas más, tienes como más rango en el que no te hace falta el uso de eso. Al final creo que la base de eso está en hacer más ejercicio para que tú estés en mejor forma y no te den tantos ataques de asma. Totalmente, al final es mantenerte lo más activo posible. A medida que te vas manteniendo más activo, te vas sintiendo mejor. Como te vas sintiendo mejor, te retroalimentas, te dices tú misma, yo puedo hacerlo, me siento más fuerte y vas haciendo más. Al final esto es como un círculo vicioso, pero para la parte buena, ¿no? Y sobre todo intentar manteneros alejados, sobre todo los jóvenes, que parece una tontería, pero sigue habiendo mucho. Pues si eres asmático, intenta no fumar, no tener hábitos tóxicos, pues porque al final cualquier humo de tabaco o de cigarrillos electrónicos o de ahora las miles de cosas que han sacado, al final todo eso irrita nuestro sistema respiratorio. Entonces, cuanto menos dañemos nuestro pulmón, ya de por sí nuestros pulmones a día de hoy con la contaminación, con las ciudades donde vivimos, etcétera, etcétera, ya de por sí sufren, pues evidentemente cuanto menos le pongamos agresiones a ese pulmón, pues mejor que mejor. Mira, ha escrito Edu, que es uno de los papás del proyecto de Inspiring Kids, que nos comenta que su hijo compite en un club de natación, que tiene 9 años y que entrena 4 días por semana. Hasta ahora, cuando ha tenido un episodio, aunque fuera leve, ha decidido no llevarlo a entrenar durante una semana o más. ¿Sería conveniente llevarlo antes? Pues totalmente sí. Evidentemente, yo creo, Elena, que como tú dices, mientras esté controlado, mientras sepas cómo actuar, no has de parar en ese momento el ejercicio, porque si lo paras en seco, lo que está entendiendo es que ahí ya no vas a hacerlo. Entonces,
con control, sobre todo al principio controlándolo muy bien con todo el equipo médico que te está llevando, pero sí, yo te animo a que sí, que Sí, en esos además, momentos hay que seguir a menos intensidad, a lo mejor haces menos, pero hay que seguir poquito a poco. yo creo que el deporte le puede ayudar a conocerse a sí mismo y saber cuáles son sus límites con respecto, por ejemplo, al uso del inhalador o al uso de saber cuándo te va a dar un ataque de asma y cuándo parar o cuándo estás bien, cuándo... creo que el deporte en ese sentido a mí, por ejemplo, me ha ayudado bastante a conocer esa parte de mí, de saber hasta qué punto puedo llegar entrenando, compitiendo y cuándo me estoy pasando y cuándo no, que al final Sí, mucha gente si totalmente. no hace nada de deporte nunca llega a saber tanto sobre su cuerpo. Sí, sí, al final es conocerte bien, conocer bien la enfermedad y por eso intentar siempre estar monitorizado y sobre todo nosotros recomendamos muchísimo el pico flujo. No sé, aquí en España es algo que se recomienda muchísimo, no sé, en Latinoamérica, pero al final el hacer las mediciones del pico flujo mañana y tarde, lo que vas a saber es controlar cómo está ese sistema respiratorio, ¿no? Y que a la mínima que está pasando algo, ese pico flujo te va a estar avisando. O sea, no, evidentemente puede pasar un ataque de asma en un momento dado, pues porque hay algo que lo desencadena. Pero si es un proceso, pues por ejemplo, de un virus y vemos que ese pulmón ya empieza a estar afectado, pues podemos empezar ese tratamiento como más de rescate antes de llegar a ese ataque de asma, que ahí es cuando ya no puedes respirar, ¿no? Aquí me ponen, ¿recomiendas a los familiares y profesores de la escuela para apoyar a los jóvenes en el cuidado del asma o en caso de ataques? ¿Qué deben saber? Es muy importante. Es muy importante que al menos que las profesoras y que los que están en contacto con ese niño sepan que tiene asma y que sepan actuar en ese momento dado. Entonces, creo que es muy importante al inicio hablar con el profesor, decirle, mira, mi hijo tiene esto, no es ningún problema, él puede venir a la escuela, puede hacer todas las actividades normales como cualquier otro niño, pero que sepáis que si llega el momento en que tiene una crisis asmática, aquí está el inhalador de rescate y aquí tiene la cámara espaciadora. Al final, no hace falta que seas un experto, porque con una cámara espaciadora para hacer la medicación de rescate es muy fácil. O sea, es solo poner la cámara espaciadora, darle al pulsador y que el niño respire normalmente. ¿Vale? Elena, te están preguntando a ti. Sí, he experimentado un ataque en la escuela o en campamentos de verano. Pues ves, en el instituto me han dado bastantes ataques de asma, también desencadenados por no necesariamente hacer ejercicio intenso en ese momento, pero a mí me ha ayudado bastante el apoyo de mis compañeros, porque al final saber que hay gente a tu alrededor que sabe qué hacer, que sabe lo que te está pasando y cómo te puede ayudar, tranquiliza muchísimo. Y tú ver que gente lo sabe, tú tranquilizarte, te ayuda a controlar tu ataque de asma. Totalmente. Uy, te hemos perdido, Elena. Ay. No, ahora. Y sobre todo eso, ¿no? Sobre todo que las personas que están alrededor, porque en el momento del ataque de asma, la persona que lo está sufriendo, yo no tengo asma, evidentemente, pero lo está pasando mal, porque en ese momento no le entra el aire que le tendría que entrar, ¿vale? Pero las personas que estamos alrededor, en ese momento es cuando tenemos que mantener la calma, tenemos que saber cómo actuar, ya bien seamos cuidadores, padres, madres o profesionales de la salud o los que están en el colegio, saber actuar, saber intentar tranquilizar lo máximo posible, como dice Elena, intentar acompasarles con esa respiración, intenta coger, pues por lo que os he dicho antes, ¿no? Cuando nos está dando un ataque de asma, al final nuestro cuerpo empieza a respirar más rápido. Si empieza a respirar más rápido, no le damos tiempo a que ese aire llegue bien en todas las partes del pulmón y este oxígeno se pueda captar bien. Entonces, entramos en ese bucle, en ese momento lo que hemos de hacer es romper. Y aunque nos cueste, intentar coger aire más despacito. Al final, vosotros pensar que si nosotros tenemos este canal, al entrar el aire por aquí pasa bien, pero cuando se obstruye, si cojo aire rápido, al ser un flujo más turbulento, quiere ir más rápido, le va a ser más difícil. Entonces, si nosotros cogemos aire despacito,
le vamos a facilitar que entre mayor cantidad de aire, aunque no lo parezca. Entonces, sobre todo en esos momentos, coger aire despacio, sacarlo despacio por la boca, intentar sentarnos o tumbarnos en la posición que sea más cómoda, intentar tranquilizar el máximo posible al paciente o a la persona que le esté dando el ataque de asma. ¿Has tenido que informarles tú para saber cómo actuar en el colegio, Elena? ¿Tuviste que...? Pues a los profesores creo que en su mayoría no. A mis compañeros sí que es verdad que pues, les informaba sobre, pues mira, tengo asma, me pasa esto, no agobiaros vosotros porque a mí me pase esto, porque me lo vais a hacer peor. Y pues le he tenido que decir, si hacéis esto y esto, me ayudáis a que yo me tranquilice. Pero con los profesores no, eso ha sido con mis compañeros y la verdad que he notado que mucha mejoría cuando me da un ataque de asma y tengo gente a mi alrededor que sabe de lo que está pasando. Totalmente. Bueno, no sé si alguien más de nuestro público tiene alguna pregunta más. Si no, como ha dicho Lila, va a estar grabado y lo vamos a difundir, yo creo. Sí, exacto. Nada, agradecerles especialmente la participación a Mar, a Elena, por el tiempo y por todos estos tips que creo que van a ser de mucha utilidad para muchas familias y mismo para los profesionales que acompañan a las familias y a los pacientes con asma. Nada, tenemos unos minutitos más por si alguien tiene algún comentario, duda, alguna experiencia que quiera compartir. Han preguntado, Lila, Sí. que si creemos que los profesores deben estar educando en ayudar al paciente con asma. Sí, de hecho, hay formaciones en España, yo hablo en España, en Latinoamérica no sé cómo estará, pero aquí en España la gran mayoría de colegios tienen enfermería o disponen de alguien en el colegio que suele gestionar todo este tipo de cosas de medicaciones, urgencias, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que en ese contexto, si tienes a alguien en el colegio pues, que es el referente, pues a ese es al que te has de dirigir pues, para que cuando tu hijo le pase eso, pues sepa cómo actuar. Pero evidentemente, cuanto mayor formación haya en toda la población, mejor, ya no solo en profesores. Al final un ataque de asma te puede dar en el trabajo, te puede dar en muchos sitios. Entonces, en un gimnasio, como ha dicho Elena, al final gente que hace deporte que le puede dar. Entonces, creo que la población, cuanto mayor concienciada esté, mucho mejor. Perfecto. Bueno, un último mensaje para todas las personas jóvenes, Elena, para animarles. Perdona, no te estaba escuchando bien. Nada, yo simplemente motivo a que hagáis deporte, me parece fundamental porque ayuda mucho más de lo que os creéis. Yo en el momento que dejé de hacer deporte durante unos meses porque dejé la competición, noté muchísimo cómo me empezaba a ahogar por cualquier cosa y en cuanto retomé otra vez el deporte, yo llevo una vida diaria casi normal, casi como cualquier otra persona. Y eso es lo que, para mí el mensaje más importante es que llevéis una vida saludable, que hagáis deporte, que os va a ayudar muchísimo y que os toméis la medicación que os tengáis que tomar, porque si no puede ser un problema muy serio, o sea, mucho más serio en un futuro. Totalmente. Sí. Mar, tú a los familiares, cuidadores y todo, un mensaje motivador. Mensaje motivador. Yo creo que es que a día de hoy el asma es algo para que hay un tratamiento que es seguro, que es eficaz, pero sobre todo hemos de ser insistentes y constantes en el tratamiento que se nos pauta y en los cuidados para que nuestros familiares estén lo más estables posibles. Y eso es al final haciendo medicación, haciendo mediciones y manteniéndonos lo más activo posibles. Vale, muchísimas gracias a todos vosotros. Nada. Encantado hoy de participar. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto, los invitamos a seguirnos a través de las redes y a compartir esta información. Por mail les vamos a enviar la grabación, así que bueno, estamos a disposición para
lo que podamos ayudar. Gracias Elena, gracias Mar otra vez por toda la colaboración. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.